Bueno, pues vamos a leer el Salmo 40. Y vamos a leer por párrafos. Primero vamos a ver los primeros 5 versículos. Dice así, Salmo 40, dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. En este salmo tenemos que ir con cuidado en la lectura, porque aquí nos da, en los primeros versículos, nos da el estado final del que adora. Después, en los siguientes párrafos, nos dará detalles de por qué alaba. Pero vamos a empezar aquí. ¿Quién escribió este salmo? Según antes del versículo 1. David. Es un salmo de David. La mitad de los salmos más o menos los compuso David. Era un poeta. El Señor lo usó como poeta para componer muchas canciones, porque eran canciones. Y lo que también es maravilloso es que el Señor le dio muchas experiencias diferentes, porque ninguno de esos salmos se repite. Todos muestran diferentes cosas. Dichoso el David o una hermana, porque también hay hermanas poetisas que pueden pasar a través de diferentes circunstancias y poner en poemas sus experiencias. Eso fue lo que pasó con David. Entonces una vida de fidelidad cercana al Señor le hizo producir muchos salmos. Aquí hay un salmo de alabanza y también revela cosas que él pasó. David pasó por esas circunstancias. Y me gustaría darle esta aplicación porque también nosotros podemos pasar por circunstancias así. El versículo 1 dice, pacientemente, ¿qué? Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, pero pasó mucho tiempo antes de que él se inclinara al salmista para escucharle. Él pacientemente esperó en el Señor. Y esto es muy importante para nosotros. Esperar al tiempo de Dios para que vengan sus soluciones. Sobre todo cuando nos encontramos a veces en un lugar que parece un pozo de desesperación, lodo cenagoso, de aquel barro que buscamos pie firme, buscamos algo firme en el fondo y no lo encontramos. Y seguimos luchando y no encontramos de dónde aferrarnos. Yo particularmente tengo mucha angustia cuando eso ocurre y no puedo tocar el suelo. En una piscina o en algo así, si no sé yo dónde está el suelo, tengo mucha angustia.
Y yo creo que hay muchas personas que, aunque en una piscina no se comportan así, sí necesitan una roca firme en quien confiar para sus circunstancias. Eso fue lo que encontró David. Si nosotros leemos la vida de David, de miedo este hombre no conocía. Era un hombre muy valiente. Y si había que salir a luchar contra el que fuera, salía. Miedo no le veo. Y sin embargo aprendió a esperar en el Señor pacientemente al momento de él para la liberación de sus problemas. Pacientemente esperé al Señor. Así que estamos hablando de alguien que tenía un gran problema, oró al Señor una y otra vez, y aunque se le presentaron probablemente muchas maneras de solucionarlo, aparte del Señor, dijo, no, espero en el Señor. Y al final pudo decir, pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí, porque el Señor sí escucha, el Señor tiene oídos, hizo estos oídos que funcionan muy bien. Los de Él funcionan a toda perfección. No se envejecen, no pierden, no tiene que ir al que analiza los oídos, no pierde nada de su oído. Dios escucha y finalmente da una respuesta. Y eso fue lo que pasó con David. Esperó al tiempo del Señor y Él se inclinó a mí, dice David, y oyó mi clamor. Esa palabra inclinó me encanta. ¿Quién tiene que inclinarse para escuchar a otro? El que es muy alto y está escuchando a alguien muy pequeño, muy bajo. Entonces se inclina. Eso es nuestro Dios. Él es alto y sublime y se inclina para escucharnos. Hermoso, ¿cierto? Se inclinó a mí y cambió el lodo que me mantenía inseguro, el lodo, el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso donde no se puede hacer pie, y trajo los pies a un lugar firme, a una roca que no se mueve. Y entonces el corazón vuelve a sentir seguridad. Eso es lo que pasa cuando esperamos que el Señor responda a las peticiones que le hacemos, a la solución a los problemas que tenemos. El Señor cambia el lodo, ese ambiente inseguro en el que estoy, por una roca firme. Entonces el corazón agradecido estalla, prorrumpe en alabanza fresca. ¿Y cómo sabemos que es una alabanza fresca? Porque dice, puso en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Evidentemente, en David puso un cántico nuevo, el Salmo 40. Hasta ahora él probablemente no lo había escrito. Entonces, el haber esperado en el Señor, el haber visto sus respuestas a su tiempo, sin afanes, sino esperando en Él, hizo que el Señor le diera una respuesta. Cuando él la vio y sintió firmeza en vez de inseguridad como antes, alaba. Esa es la parte que no vemos en el hijo pródigo, como leímos en la primera reunión. Yo creo que ocurrió. ¿Qué va a hacer un hijo que es recibido en casa como fue recibido el hijo pródigo? De vuelta y con los brazos abiertos, vestido con el mejor vestido, un anillo como
de compromiso de parte del Padre con su Hijo para siempre. Recibido, festejado y amado sobremanera. ¿Cómo va a responder un hijo pródigo? Así, recibido así. Ya no tratado como un hijo pródigo, sino como un hijo amado, vivo, parte de la familia, pero no con reservas, no con dificultad, sino con todo el corazón. Así es como Dios recibe a un pecador que se arrepiente, con los brazos abiertos, y le da el descanso, el perdón que necesita. Pero entonces vamos un paso más adelante. ¿Qué hizo David al ser liberado de su situación? Alabar. Pero no rutinariamente, se sabía algunos salmos, entonces los cantó porque, bueno, hay que alabar a Dios. No. Brotó de su corazón una alabanza fresca, nueva, un nuevo cántico para el Señor. La situación era nueva. La respuesta del Señor era nueva. Merece un canto de alabanza y de gratitud nuevos. El corazón agradecido prorrumpe en una alabanza fresca. Pero no solo eso, otros alrededor notan lo que el Señor hizo. Y si yo les he contado de antemano que tengo ese problema tan grave, que tengo eso que me angustia tanto, se lo cuento y después puedo decirles, el Señor ya me respondió. La respuesta fue esta y esta y esta. Ustedes la pueden ver. Eso afecta al corazón de las personas que están a mi alrededor. Creyentes y no creyentes, aún los ateos. Una situación así les hace dudar de su incredulidad. Este hombre o esta mujer que ha salido de esa situación, yo no puedo negar que algo ajeno a él o a ella le ha ayudado, o alguien. Yo no creo en nada que no vea, pero esto no lo puedo negar. Y muchas veces los creyentes, aún a personas a las que no les podemos hablar del Señor, los podemos hacer dudar de su incredulidad. Les podemos mover el suelo a ellos. ¿Realmente estás bien fundamentado? ¿O lo tuyo de no creer en Dios es una pura ilusión? Yo creo que esto pasó con David y los que lo rodeaban. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es lo más hermoso. Cuando una persona se ve confrontada con algo que el Señor ha hecho en mi vida y que Él lo ha podido ver, se pregunta, a lo mejor yo tengo que confiar en ese Dios en quien este hermano o esta hermana confía. La respuesta más hermosa que puede venir de una respuesta así del Señor, dada a un creyente que espera el momento del Señor para sus respuestas, puede ser la salvación de personas. Maravilloso, ¿verdad? Pero si pensamos que un testigo de lo que me ha pasado a mí se entrega al Señor, es la respuesta más alta que podemos recibir, no hemos leído los siguientes versículos. Hay más. Versículo 4. Esto lo puede decir cualquiera. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre o la mujer que puso en el Señor su confianza.
y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Caramba. Cuando tenemos una mala situación, una situación muy angustiosa, una de las reacciones que podemos tener es esta: desviarnos, mirar a los soberbios que tienen sus propias soluciones para las cosas, o a los que se desvían tras la mentira. También con mentiras puedo arreglar cosas, pero ese no es el camino del Señor. A veces en la desesperación recurrimos a eso, o a mentiras, o a personas que se ven muy seguras, muy seguras en su situación. Ellos pueden solos sin el Señor, están llenos de soberbia, y a esas personas, como nos transmiten seguridad, les confiamos nuestro problema y la solución a nuestro problema. Pero aquí dice David con toda la razón: dichoso el que espera el tiempo del Señor. Dichoso el que no se deja desviar por otras soluciones. Espera en el Señor. Ese es el que es dichoso. Si alguno de nosotros tiene el deseo de buscar el secreto de la felicidad, hay muchos libros que prometen eso. Pero el secreto está donde encuentre yo en la Biblia la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Y aquí tenemos un caso, una característica de una persona verdaderamente feliz. Pone en el Señor su confianza, y los soberbios andan por ahí, los mentirosos también andan por ahí, pero a él eso no, ni le va ni le viene, no lo afecta para nada en su confianza con el Señor. Versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. No alcanzan los números que conocemos. El Señor puede obrar tantas maravillas que nuestra memoria puede fallar fácilmente y no tenerlas en cuenta todas. Y tal vez si buscamos y buscamos, tampoco nos alcanzarán los números que conocemos para enumerarlas. ¿Dónde empezó todo? En alguien que esperó pacientemente en el Señor por un problema muy grande que tenía, y el Señor le dio una solución. Y ahora, ¿cómo lo vemos? No caben las maravillas, no puedo abarcar todas las maravillas que el Señor ha hecho por ello esperar en Él en su momento para las cosas. Esto funciona, hermanos. Esto es así. Nuestro Dios se ha comprometido y no son solo palabras bonitas. Son realidades que varios de nosotros podemos dar fe de que el Señor lo ha hecho. Así que estamos todos invitados a esperar en el Señor en un momento así. Puede ser que algunos de nosotros no tengamos problemas grandes ahora. Pero como todos sabemos que este mundo da muchas vueltas, esta situación se nos puede presentar. Así que guardemos bien el Salmo 40 para recordarlo en aquellos momentos. Y cuando esté en la desesperación, ¡ay, el Salmo 40! El Salmo 40 tiene mucha más riqueza de lo que hemos visto. El Salmo 40 en realidad habla mucho del Señor Jesús.
Y cuando miramos en este salmo al Señor Jesús en su experiencia, el consuelo que recibimos de este salmo cuando tenemos un problema grande se multiplica por miles. Vamos a considerar al Señor en este salmo. Los versículos que hemos leído del 1 al 5 son como el resultado final. Después, en los siguientes versículos, iremos volviendo atrás. ¿Qué fue lo que llevó al salmista a esta gran alabanza? O, aplicado al Señor Jesús, ¿qué fue lo que llevó al Señor Jesús? ¿Cuáles experiencias vivió que lo llevaron a terminar con los versículos del 1 al 5? Vamos a aplicarlos primero a él. Versículo 1. ¿Me ayudan con la lectura? 1, 2, 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor Jesús se vio en el lodo cenagoso, donde no se puede hacer pie, que tanta inseguridad nos da. Allí Él se vio. Todo el tiempo que cargó nuestros pecados en la cruz, se vio así. Dios lo desamparó. Su roca, su seguridad, lo desamparó. El lodo cenagoso debajo de los pies del Señor, tomando nuestro lugar, porque fue por mis pecados que Él padeció eso. No tenía por qué, pero se puso en mi lugar, cargó mis pecados, y en el tiempo en que Dios tuvo que castigarle mis pecados, Él se vio en el lodo cenagoso, sin poder hacer pie. 3 horas en esa situación. Las personas que estaban ahí cerca de la cruz, algunos le daban consejos. Los soberbios le decían: si tú eres el Cristo, bájate de allí y sálvanos a nosotros. Es decir, independientemente de Dios y sin esperar su tiempo, sálvate. Tú salvaste a otras personas. ¿Cómo no vas a poderte salvar a ti mismo? Los soberbios hablan así, o hablamos así. Mentirosos también había alrededor del Señor, empezando por los testigos que se buscaron para poderlo juzgar y condenar. Pero el Señor Jesús seguía adelante esperando el tiempo de Dios. Pacientemente esperó al Señor, a su tiempo. Llegó su tiempo para eso. A las 3 de la tarde murió. Era el tiempo de Dios. El Señor había esperado al momento de Dios y entregó su vida. Murió, fue sepultado. 3 días. Y al tercer día resucitó. Dios lo levantó. No él mismo. Dios lo levantó. Esperó al tiempo de Dios pacientemente y Dios lo oyó, escuchó su clamor y lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso sus pies sobre peña, es decir,
pues espero no equivocarme, el Señor sabe, lo hablo delante de Él, pero volvió a tener esa comunión con Dios que siempre había tenido. Es como poderse parar de nuevo en la roca firme. Y entonces alaba con un cántico nuevo. El Señor Jesús alaba a Dios. Salmo 22. Salmo 22, no perdamos el Salmo 40 porque allí estamos, es el centro del mensaje. Salmo 22, versículo 22. Hermano Luis Carlos, ¿lo tiene? 22. 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación Te alabaré. te alabaré. Es decir, que cada vez que nos reunimos para alabar a Dios en la Santa Cena, el Señor Jesús está en medio y alaba a su Padre. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, dice el versículo, allá en el Salmo 40, dice el versículo 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La cruz del Señor Jesús y su resurrección ha sido vista por muchas personas y muchos han confiado en el Señor Jesús como su Salvador y le han entregado su vida. Y de todos los colores, de todas las etnias del mundo, en todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las lenguas, se alaba a Dios por habernos dado a su Hijo. A causa de la cruz y de la resurrección del Señor, muchos pondrán su fe en Él y serán salvos. Y a su vez alabarán a Dios. Dios quiere eso. No solo que nos quedemos contentos con que somos salvos y ya, sino que Dios quiere escuchar de nuestros corazones la alabanza, la gratitud que sale de nuestro corazón al sentirnos salvos, al vernos salvos. El versículo 4 habla de la dicha del hombre, debía haberlo escrito con mayúscula, del hombre que confía en el Señor en medio de un mundo malo y sigue adelante sin torcerse a derecha o a izquierda. Hay soberbios, hay mentirosos, pero él sigue en su sitio, alabando, agradando a Dios, confiando en Él. Eso hizo el Señor Jesús. Y en el versículo 5, en lo que hemos leído, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablarle de ellos, no pueden ser enumerados. Nosotros tenemos dos himnarios. Usamos el rojo y usamos también el verde. El verde, solo que aquí se ven proyectados del mismo color. Pero uno es himnos y cánticos y el otro es salmos y coros. Nosotros hemos estado en otros grupos, en otras iglesias, donde usan otros himnarios. Hay una congregación que conozco donde las canciones que se cantan fueron compuestas por los mismos miembros de la iglesia, tanto en la letra como en la música. Y tenemos
hemos oído muchos himnos y cada vez se van produciendo nuevos himnos. No todo es bueno, no todos los himnos que se llaman cristianos son buenos, son escriturales, pero muchos son muy hermosos. ¿Qué es lo que pasa? Que los hechos del Señor y las consecuencias de la cruz, de su resurrección, son tantos que nos da siempre para nuevos temas de alabanza. Y los poetas siempre pueden tener motivos para componer poesías y canciones al Señor, con pensamientos nuevos. Las maravillas que se desprenden de la obra de la cruz y de la resurrección del Señor no pueden ser enumeradas. Es más, si cada uno de nosotros tomara una hoja de papel y escribiera, si yo les planteara la pregunta, hermano, hermana, escriba en esta hoja motivos por los que usted puede agradar al Señor, puede alabar al Señor, aunque no tenga, no sea en poesía, sino sencillamente escribir. Probablemente ninguno de nosotros repetiría. Muchas son las cosas, las consecuencias que ha traído la cruz en nuestras vidas y en las vidas de muchas personas. No solamente la cruz del Señor Jesús, sino también su resurrección. Y eso es lo que está diciendo este salmo en los primeros 5 versículos. Muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesús y muchos que creen y muchas consecuencias de la cruz que se pueden ver. Vamos a ir ahora a los versículos 6 al 8. ¿Nos puedes leer? Versículos 6 al 8 de Salmo 40. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para eso, para verla, cuando se cumplieron estos versículos en el Señor Jesús, tenemos que ir a la eternidad pasada. Antes de nacer en Belén, el Señor Jesús ya existía. Él es el Hijo eterno de Dios. Y antes de venir a Belén sucedieron muchas cosas. Y Él tomó decisiones también. Una fue esta. Él pudo ver que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían limitaciones. El sacrificio, está hablando del sacrificio de paz, Levítico 3, ofrenda, es la ofrenda vegetal, eso está hablando de Levítico 2, holocausto, es otra de las ofrendas, está hablando de Levítico 1, y expiación, otra ofrenda que había, está hablando de Levítico 4, aquí está, de Levítico 1 al 4 incluidos en solo una frase. Dios vio esas ofrendas, se ofrecieron muchas veces, muchos animales. Alguien dijo una vez, toda esa sangre. Sí, mucha sangre fue derramada. También muchas ofrendas vegetales fueron ofrecidas, de harina, de tortas amasadas con aceite de oliva, etcétera. Muchas ofrendas había en el Antiguo Testamento, pero todas tenían limitaciones. Una es que la víctima no moría por voluntad propia. Si se iba al tabernáculo a presentar un macho cabrío por un pecado que yo había hecho,
el macho cabrío no iba voluntariamente. Lo llevaba el dueño y tenía que ir sí o sí. Y si no fuera el macho cabrío, el israelita no era perdonado o tenía que morir él, porque la paga del pecado es muerte. El animal no iba por voluntad propia. Pero el Señor Jesús dijo, he aquí, versículo 7, en el Salmo 40, entonces dije, he aquí vengo, aquí estoy, lo quiero hacer, me dispongo a hacerlo. Esa era una limitación que tenían los animales. Y entonces el Señor Jesús viene a completar, viene a llenar ese vacío que había con las ofrendas del Antiguo Testamento. La víctima tenía que ser perfecta físicamente. Nosotros hemos estudiado muchas veces que el animal que era ofrecido en el Antiguo Testamento era perfecto, sin defecto. Nos representa al Señor Jesús sin defecto, pero el animalito tenía limitaciones. Su perfección era solo física. Pero espiritualmente no había ningún contacto entre el animal y Dios. El Señor Jesús, en cambio, dice, versículo 7, versículo 8, ¿me ayudan con la lectura del versículo 8? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu voluntad, lo que tú quieres, tiene un eco en mi corazón. Me agrada. ¡Qué hermoso! Eso no lo podría decir un animal. La víctima era perfecta físicamente, pero no espiritualmente. En Hebreos 10 se nos explica esta porción del Salmo 40 y dice en el versículo 1, Hebreos 10, 1, Hebreos 10:1, toda concentración a este precioso versículo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer ¿qué? Perfectos a los que se acercan. Es decir, que si una persona traía una ofrenda por su pecado, la ofrenda moría, la persona era perdonada, pero no era declarada perfecta. Y el Señor Jesús, para con los que se entregan a Él, para los que le entregan su vida a Él, los que confían en Él como su Salvador, allí mismo en Hebreos 10, versículo 14. Luis, ¿lo tiene? ¿Me puede hacer el favor, hermano? Escuchemos bien este 14 que es muy importante. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Vaya. Una persona que confía en el Señor Jesús como su Salvador es hecha perfecta para siempre. Los animales no podían hacer perfecto a nadie. Quitaban el pecado, eran perdonados, pero no más. Aquí estamos hablando de la obra del Señor Jesús que hace perfectos para siempre a los que confían en Él, a los que le entregan su vida a Él. Versículo 4 de Hebreos 10, no perdamos el Salmo 40, porque ahora volveremos, pero ya que estamos en Hebreos 10, veamos el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué pasa? No pueden quitar los pecados.
Eran perdonadas las personas, pero los pecados no eran quitados. Quedaban en algún sitio. Y sencillamente por el sacrificio de ese animal estaban cubiertos de la vista de Dios. Por eso eran perdonados. Pero en cambio del Señor Jesús podemos decir, recitar con todo nuestro corazón las palabras que dijo Juan el Bautista. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animales no podían quitar los pecados. El Señor Jesús puede quitar los pecados y no dejar ninguna sombra de ellos en nuestro corazón. Sí, los animales eran limitados y no podían, no llenaban todas las necesidades, digamos así, de Dios. No podían hacer todas estas cosas. Pero además, lamentablemente, llegaron a ser una rutina vacía y con pecado. Isaías 1:11. Aquí, cuando leemos Isaías 1:11, pensamos, uy, esos israelitas, qué malos, qué mal lo hacían. No es para eso que el Señor no nos lo dejó aquí escrito. Bueno, sí que podemos decir que el pueblo de Israel no llenó las expectativas de Dios, lo que Dios quería. Pero nosotros podemos caer en esto también. Y por eso, cada vez que leemos la Escritura, tomamos advertencia para nosotros mismos. Nosotros no presentamos animales al Señor. No los traemos por nuestros pecados. Nosotros lo que le traemos a Dios es el sacrificio de su Hijo. De eso le hablamos. Y le decimos, creo que Él murió, que tu Hijo amado murió por mí. Eso es nuestro sacrificio que traemos a Dios hoy en día. Con esto en mente, leamos Isaías 1. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué versículos tan duros. Está hablando al pueblo de Dios. Y la advertencia que nosotros podemos tomar de aquí es cuidado que nuestra alabanza y nuestra relación con el Señor no se enfríe a este punto. Que lo hacemos por rutina y que vamos el domingo a la reunión, pues porque es domingo. Y me queda muy mal irme para otra parte. Yo soy cristiano y se supone que los cristianos nos reunimos el domingo. Pues voy. Está bien tener esa disciplina, pero
Nunca debemos dejar que nuestro corazón se aparte del Señor de esta manera, que no sea liviano pecar y que aún así pues vengamos a la reunión y queramos alabar al Señor. Eso es lo que dice aquí. Pues Israel hizo eso. Y las manos estaban manchadas de sangre inocente y ellos ofrecían sacrificios a Dios. Cuando dieron muerte al Señor Jesús, ocurrió exactamente eso. Los sacerdotes, los ancianos, no entraron al pretorio, la parte romana, la parte gentil, para no contaminarse. Qué ejemplares, ¿no? Para no contaminarse y mantenerse puros delante de Dios. Cuando estaban cometiendo una atrocidad y sus manos estaban manchadas de sangre. La religión tiene ese problema. La religión podemos cumplirla sin que se afecte el corazón. Entonces podemos estar muy lejos de Dios y sin embargo hacer cosas. Es decir, podemos estar lejos de Dios y hacer cosas muy feas y a la vez querer alabar a Dios, presentarnos como muy agradables delante de Él y hacer lo que la Biblia dice. Los israelitas hicieron eso. Entonces llegó un momento en que el Señor dice, sacrificio, dice Dios, sacrificio y ofrenda lo aborrezco. Holocausto y expiaciones por el pecado no me agradan, no me agradaron. El corazón está mal, por eso no me agradan. Y fue en medio de ese estado del pueblo que el Señor Jesús vino. Pero no vino para entregarse como de cualquier manera, sino con todo su corazón. Se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios, se entregó voluntariamente a hacer lo que Dios quería y fue a la cruz. El sacrificio de la cruz del Señor Jesús realmente satisfizo a Dios completamente en todas sus demandas y también en lo que anhelaba su corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, después de disponerse así para venir a esta tierra, efectivamente el Señor Jesús viene y se da en la cruz. Salmo 40, volvemos, versículos 9 y 10. Dice el Señor Jesús, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Cuándo hizo el Señor Jesús eso? En sus años de ministerio. Cuando empezó su ministerio, después de ser bautizado, entonces se puso a esto y anunció este versículo. Dijo las palabras de este versículo. ¿Me ayudan a leerla? Marcos 1:15. Y alguien, por favor, rápido lo busca y comprueba que sí lo copié bien. Por favor. ¿Lo leemos de ahí? 1, 2, 3. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Está en Marcos 1:15. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró?
¿Sí? Dice algo más, ¿cierto, hermano? ¿Me puede hacer el favor de leerlo entero? 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el Evangelio. La justicia de Dios a través del Evangelio del Señor Jesús venía a ser anunciado aquí. Y cada persona que creía en él podía ser salva. Salvación. Justicia de Dios, pero también salvación. Él proclamó la justicia de Dios. Dios es justo. Y en relación con su justicia, todos caemos como pecadores. Todos. Pero no solo eso, también Dios es fiel con nosotros y Dios envió al Señor Jesús y a través de él envió su salvación. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. Las malas noticias es, estás perdido porque eres pecador. Las buenas noticias son, Cristo murió por ti. Y si tú lo recibes, recibirás el perdón de los pecados y la salvación. El Señor Jesús también proclamó con el Evangelio la misericordia de Dios. Estas palabras las he sacado del Salmo 40. El Señor Jesús proclamó la justicia, la fidelidad, la salvación, la misericordia y la verdad de Dios. En grande asamblea, multitudes lo seguían y escuchaban esas palabras que podían transformar la vida. Entonces, estos versículos hablan de su ministerio. Versículos 11 al 13. Jehová, del Salmo 40. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Lo que sigue diciendo tenemos que leerlo con mucho cuidado. ¿Qué sigue diciendo? Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Mis maldades? ¿Perdón? ¿He escuchado bien? ¿De qué maldades está hablando el Señor Jesús? De nuestras maldades, de las mías, de las suyas, que fueron cargadas sobre Él y Él las tomó como si Él las hubiera hecho. Y le alcanzaron sus maldades, pues nuestras maldades puestas sobre Él, de tal manera que no podía levantar la vista. Además sigue diciendo, esas maldades se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza. Y mi corazón me falla. La sustitución que el Señor Jesús hizo por nosotros fue completa. Y los pecados que fueron cargados sobre Él son innumerables. Nada más los de una persona. ¿Cuánto más los de todos nosotros? Me han alcanzado mis maldades. Pero el Señor Jesús allí, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ¿a quién acude? Aunque sabe que no le va a responder en el momento, ¿a quién acude? Versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. En medio de la desesperación, al Señor. Señor, parece que no me escucharas. Hay silencio de tu parte, pero yo igual a ti llevo mi oración en estos momentos de desesperación. En estos momentos en el que me veo tan sucio cargando los pecados de todos los pecadores. Quieras, oh Jehová, librarme.
Jehová, apresúrate a socorrerme. Sí, me han alcanzado mis maldades, dice el Señor, porque Él tomó nuestro lugar. Hizo un clamor a Dios por liberación. En medio de su dolor buscó al Señor. Versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Y versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme. Y ahora vienen unas palabras que no se escucharon en la cruz. Se van a pronunciar, pero todavía no. Versículos 14 y 15. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. En vez de ese clamor de venganza, se escuchó otra frase respecto a los verdugos. ¿Cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las personas que pusieron su mano sobre el Señor Jesús merecen esto que dice aquí. Pero el Señor Jesús no pidió eso. Al final saldrá eso. Pero por ahora es tiempo de salvación, no de venganza de Dios. Entonces este clamor de venganza no se oyó en la cruz. Vergüenza y confusión para los enemigos, es decir, para aquellos que le llevaron a la cruz, para los que le deseaban mal y para los que se burlaban. Merece, pero ahora no es el momento de dar el merecido. Ahora es el momento de brindar el evangelio, el perdón de Dios a los que se arrepienten de ese mal proceder. Versículos 16 y 17, para finalizar. ¿Los leemos juntos? 1, 2, 3. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Con toda reverencia voy a decir lo que voy a decir. Los versículos 1 al 5 deberían, pero no es así. Dios no se equivoca y su palabra es perfecta. Pero serían los que seguirían a continuación en forma lógica. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y me libró del problema. No, aquí prácticamente dejamos a la persona que está padeciendo en medio de su clamor. Pero bueno, el Señor ha tenido a bien contarnos el final al principio, para que nosotros después viéramos cómo llegó la persona a ese final. Y cómo llegó el Señor Jesús al gran gozo y la gran alabanza que se ve en los primeros versículos. Confió en Él todo el tiempo. Y a causa de su sacrificio trajo eterno bien a todos los que creen. Verán esto, no dice así. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. El Señor Jesús alcanzó bien eterno para los que creen. Es decir, los que buscan a Dios, los que aman su salvación, quieren su salvación, que se gocen y se alegren. Y no solo eso, enaltezcan a Dios. Con ese objetivo, el Señor nos dio el Salmo 40. Con ese objetivo, el Señor guió a David a que lo escribiera.
también para que nos diéramos cuenta 1000 años antes de lo que iba a pasar en la cruz. Y eso sucedió. Y ahora los creyentes podemos gozarnos y alegrarnos y engrandecer a Dios. Y no olvidemos de hacer esto. Esto se nos olvida muy fácilmente. Hablando con varios que han sido honestos al responder la pregunta que les he hecho, yo mismo me la he respondido. ¿Qué tipo de oración es la que tú más haces? Petición. ¿Cuál es la que menos haces? Casi nunca haces. Enaltecer a Dios. Alabar a Dios. ¿Verdad que nos pasa? Y deberíamos ir cambiando, y las que más abundaran deberían ser las de enaltecer a Dios, porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Que el Señor nos ayude a alabarle, a aprender a alabarle de una manera fresca, constantemente. Tenemos muchos motivos para gozarnos y alegrarnos y para enaltecerlo a Él. Es que el Señor nos ayude. Hermano Mario, ¿nos podrías dirigir en una oración final? Mario Pineda, desde Cuenca. Buenos días, hermanos. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor y Padre Santo. Estamos aquí, Señor, reunidos, escuchando tu palabra y aprendiendo, Señor, de tu evangelio, Señor. Damos gloria y honra por todo lo que vivimos, por todo lo que sentimos cada uno de nuestros corazones, arrepentidos por tu infinita misericordia que nos has dado tú, Señor, por tu muerte en la cruz, porque somos comprados con esa sangre preciosa, porque somos liberados de todo pecado por tu infinita misericordia. Te pedimos que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones, porque nos enseñas cada día a llegar a ti con corazones dispuestos, corazones arrepentidos, y poder esperar en ti el día de tu llegada, el día que estaremos frente a frente y nos veremos en el cielo para darte gloria y honra, para siempre darte alabanzas. Así sea, pues, Señor, que seas tú, Señor, el artífice de todo esto. Pedimos, Señor, por estos días que vienen, por la semana venidera, que nos guardes y nos protejas a todos y cada uno de nosotros, y que tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones poder orar con corazones dispuestos, con el pensamiento de alabanza, con el pensamiento de peticiones, con tantas cosas, Señor. Pero tú nos sostienes con tu mano. Así pues sea, Señor, escuchada esta oración, y te damos gracias hoy, mañana y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.